Ok, queridos aprendices, volvemos. Disculpen la demora. Está un poco demorado el tema. Bueno, continuamos entonces donde veníamos. La zona gramatical y el verbo to be, ¿cierto? Entonces, aquí hay algunos ejemplos y bajamos acá y les decía que entonces es el contexto lo que nos hace saber si es un tú, si es un usted o es un ustedes. El it. El pronombre de sujeto it no tiene traducción textual al español, pero la mejor aproximación para entender el concepto de referirnos a it es como eso o esa. Eso se debe a que como en inglés los sustantivos no varían en género como en español, no se pueden usar los pronombres de sujeto en tercera persona singular, he o she, para hablar de un animal, un objeto, lugar. Utilizamos los sustantivos it. ¿Esto qué quiere decir? Que el it se utiliza para objetos. El it lo podemos utilizar para cosas. El it lo podemos utilizar para lugares y también para hablar de animales. Hoy, digamos, el he y el she, que es él y ella, se utiliza para hablar de animales. Sin embargo, lo más común o como comúnmente se utilizaba era el it. Ahora, el it sería solamente para un animal, un solo objeto o una sola cosa, porque estamos hablando de eso o esa. Eso o esa. ¿Ok? Muy bien, entonces continuemos. El they. Ahora veamos ejemplos antes del it. The cow drinks water. Para reemplazar the cow, podemos decir it drinks water. Sería incorrecto she drinks water, porque estamos hablando de un animal. Eso ha venido cambiando, como les digo, por aquello de que ahora los animales se les está tratando de una u otra manera, como, digamos, como personas, y entonces se le otorga, digamos, un género, ¿cierto? Pero realmente se utiliza con el it. The plane flies very high. The plane lo podemos cambiar por el it. It flies very high. No le podemos colocar un género de he o she, porque estamos hablando de un objeto, una cosa. The city is very beautiful. The city lo podemos cambiar con it. It is very beautiful. Muy bien. Ahora, la conjugación, como lo habíamos visto anteriormente. First person, I am. Second person, you are. Third person, he is, she is, it is. I am a scientist. I am in the lab. You're a good designer. You are in your office. He is an architect. He is in the new building. She's a lawyer. She's in court. It is a dog. It is at the vet. Ahora en el plural, first person, we are. Second person, you are. Third person, they are. We are friends. We are in the cafeteria. You're friendly. You're in the library. They're teachers. They are in the seminar. Or they're in the seminar. Muy bien. Esto lo podemos pasar acá. Permítanme, les abro un archivo Word en blanco, solo para darles otros ejemplos y hacer más claridad con respecto a este tema. Pregunta, ¿ustedes pueden ver el archivo de Word abierto? Es solo para saber. Yes or no? ¿Pueden ver el archivo abierto de Word? ¿Sí o no? No. Muy bien, gracias. Dejo de compartir
Y les comparto entonces el documento. Ok, ahora sí deben verlo. Vamos a agrandarlo un poco. Muy bien. Entonces, si yo digo I am, recuerden, I am, you are, we are, they are. He is, she is, it is. Esto es básico, pero le sirve de recordación o para poder, digamos, tener más claridad frente a este tema. Esto es en el presente simple con el verbo to be. Así es como lo conjugamos. I am a teacher, por ejemplo. You are at the doctor's office. Oh, vamos a decir, you are at the mall, en el centro comercial. We are in the room. They are engineers. He is at school. She is tall. It is beautiful. Muy bien. Pronombre, verbo to be y complemento. ¿Ok? Miren, pronombre, verbo to be y complemento. Complemento, 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 complemento. Pronombre, pronombre, pronombre y el verbo to be. ¿Ok? Esa es la forma como lo conjugamos para que lo tengan presente. ¿Por qué estoy haciendo esto? Ojo con los de nivel 4 también. Esto es importante porque ahorita vamos a ver el pasado del verbo to be. Este tiene tres formas. Es el am, el is y el are. Pero en el pasado vamos a tener lo que es el was y lo que es el were. Ya lo vamos a ver. Ok. Si yo quiero hacer la negación, I am not a teacher. I'm not a teacher. ¿Cómo sería la negación de este? Alguien que me diga. Lo único que hicimos acá fue agregar el not. Fue lo único que hicimos agregar para negarlo. ¿Sí ven? Alguien que me escriba acá cómo sería la negación de esta. ¿Cómo será? Alguien que lo escriba en el chat. ¿Nadie se atreve? Vamos, ustedes pueden. No teman equivocarse. La mayoría de las grandes ideas que se dan en el mundo se dan gracias a una equivocación. Es decir, usted se equivoca
se da cuenta que esa no es la respuesta y aprende. Identifica cuál fue el error y a partir de ello construye conocimiento. ¿O creen ustedes que los celulares se crearon así porque sí? Ensayo y error hasta que se perfecciona dicho conocimiento. Entonces, nos han enseñado a avergonzarnos cuando cometemos errores, cuando lo que deberíamos hacer es saber que de los errores construimos conocimiento. Muy bien, alguien ya lo escribió. Faltó solo una cosita, pero vas bien. You are not at the mall. Solo faltó la preposición. At the mall. Ahí tenemos. Alguien que escriba el siguiente. ¿Alguien que se atreva? Yo lo voy a hacer. We are not at the mall. Perdón, in the room. Muy bien. Muy bien. El siguiente. They are not engineers. ¿Cómo sería la negación de esta? He is not at school. He's not at school. Not. El not viene después del verbo to be. Y así sucesivamente. He is, perdón, he is not tall. Y por último, it is not beautiful. Recuerden que el verbo to be significa ser, estar o tener. I am smart. Soy inteligente. I am at school. Estoy en el colegio o la escuela. I am 25 years old. Tengo 25 años. Ser, estar y tener. ¿Sí? Eso es lo que significa el verbo to be, para que lo tengan presente. Decimos la edad con el verbo to be, no con el verbo have. Eso es otra corrección que ya he venido haciendo, para que por favor lo tengan muy presente. Ok, pasemos al pasado. Los de nivel 1, si se quieren quedar acá, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Pueden ir adelantando quizás esta temática. Los de nivel 4, esto que les acabo de dar es básico, pero a partir de este conocimiento se construye el pasado. Voy a dejar de presentarles esto para presentarles la otra parte. Miren, también tenemos primeras, segundas y terceras personas en singular y plural. Porque lo bueno de la gramática es eso, es repetitiva. También tenemos sujeto, también tenemos verbo to be,
también tenemos el verbo ser, estar. Ser, estar o tener. Recuerden que para decir la edad utilizamos tener con el verbo to be. Ejemplos: I was, you were, he was, she was, it was. En plural: we were, you were, they were. Sencillo, ¿cierto? Continuemos. Warning o advertencia 1. Warning number 1. As shown in the table, all singular persons use was except for you, which uses were for both singular and plural. Como se muestra en la tabla, todas las personas singulares usan was con excepción de you, que tanto para singular como para plural utiliza el were. Por ejemplo, she was in the back and you were in the front of the photo. Esto es tan sencillo como decir que el you, el pronombre you, siempre va con were. Siempre va con were. Siempre. Ahora, esto ya se los había indicado. In Spanish, the verb to be can refer to ser o estar, depending on the context of the sentence. Dependiendo del contexto de la oración, puede significar estar, puede significar ser, o también puede significar tener. I was a student, I was in the classroom. Significado acá abajo, o traducción acá abajo. Pero yo también puedo decir, I was 25 years old when I lived in the United States. Tenía 25 años cuando viví en los Estados Unidos, por ejemplo. Continuemos. The verb to be is generally used as a main verb joining a subject with its complement. Or it can also be used as an auxiliary verb to be a continuous tense. These are the most common uses of the verb to be in the past tense. Está la parte en español, para que ustedes la lean. Yo voy a continuar con los ejemplos. He was young and handsome. The puppies were so cute. Sandra was in Colombia. We were abroad. También utilizan, además de indicar ubicaciones y describir personas, las descripciones las hacemos con adjetivos. Un adjetivo es una palabra que le da un calificativo o una descripción o una característica a algo, a alguien, a un animal, a un objeto, a una cosa. Por ejemplo, negro, blanco, azul, amarillo, son colores. Esos son adjetivos. Alto, bajo, gordo, flaco, inteligente, sabio o sabia, maduro, inmaduro, grande, pequeño, son adjetivos. Bonito, feo, son adjetivos. Utilizamos para describir. Entonces, aquí el young and handsome son adjetivos. Joven y guapo. So cute. Eran tan lindos. Cute es un adjetivo. ¿Ok? Acá, para indicar un lugar. Was in Colombia. Estaba en Colombia. Were abroad. Estaban en el extranjero. Pero también podemos indicar sentimientos. John was happy with the news, but Anna was worried. Acá está la traducción. Happy es un adjetivo. Worried es otro adjetivo, pero están indicando estados o sentimientos. Entonces, podemos concluir que los adjetivos también pueden indicar sentimientos o estados y también pueden dar características físicas
a una persona. O incluso no solo características físicas, sino también de su comportamiento o de su carácter como persona. Cuando yo digo smart, estoy hablando acerca de esa persona, pero no estoy hablando de una característica física. Estoy hablando de una característica intangible. My parents were very busy at work. Busy también es un adjetivo que es estar ocupado, que es un estado. ¿Ok? Continuamos acá. There was a hurricane on the island. There were many volunteers to rebuild it. Este es con el there was y el there were. El there was es hubo y el there were también. ¿Ok? No decimos hubieron. Eso no existe. La palabra correcta, tanto para singular y plural, es hubo. Hubo huracán. Hubo muchos voluntarios. Eso es lo que significa el there was y el there were. Ahora bien, en español o en inglés tenemos también lo que es el there is, there are, there was, there were. There is a hurricane. There are many volunteers. En pasado, there was a hurricane. There were many volunteers. Aquí es I. Un huracán. Y es I. Muchos voluntarios. Aquí hubo un huracán. Recuerden que eso es en español, debe ser el hubo. Hubo muchos voluntarios. Vamos a colocarlo acá para que se vea mejor. Ok. There is, there are, I. There was, there were, hubo. Este is y este are, ya sabemos que el is es para singular y el are es para el plural. Ya sabemos que el was es para singular y el were es para plural. Dejo de compartir esto y les muestro ejemplos en el pasado. Tomémoslo de donde estábamos, ¿cierto? Entonces, dijimos que I va con el was, you, we, they, va con el were, were, y vamos a colocarlos acá arriba. He, she, it. Va con el was, va con el was, y va con el was. ¿Ok? I was at the mall.
He was at the school this morning. She was tired. It was great. You were very polite. We were digamos, a ver, we were students in England last year. They were in the house. Okay. Pronombre. 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 El verbo to be. De la misma manera. ¿Cierto? Entonces los hago así con colores solo para que sepan identificar las partes de la oración y sepan que ese es el verbo to be. En pasado. Y lo demás también se podría especificar porque aquí tenemos una preposición que es at, aquí tenemos el artículo indefinido the, y aquí tenemos un sustantivo que es mo, pero no lo vamos a hacer tan complejo, simplemente lo coloco como complemento. Inicialmente lo vamos a hacer así. Aquí esto es un adjetivo, tired, ella estaba cansada, great, fue grandioso, you were very polite, fuiste bastante amable o muy amable, you were students in England last year, ustedes fueron o eran estudiantes en Inglaterra el año pasado, you were in the house, ustedes estaban en la casa, this afternoon, por ejemplo, esta mañana, esta tarde, perdón. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esta es la forma como hacemos las oraciones en pasado, pasado simple con el verbo to be. La negación, I was not in the mall. He was not at his school. He was not tired. It was not great. You were not very polite. We were not students in England. They were not in the house. Okay. Okay. Muy bien. Esa hacemos la forma negativa.
Muy bien, esto era lo que les quería mostrar, tanto del presente simple con el verbo to be como el pasado simple con el verbo to be. Ojo, es diferente la forma como se hace con el verbo to be a otros verbos. Con otros verbos habría que aprender sus formas en pasados. Los que son regulares es con el ed y los que son irregulares deberán aprenderse tal cual como son. Muy bien. Hay una pregunta en el chat, la voy a responder de forma inmediata. Voy a dejar de compartir aquí y les voy a compartir nuevamente acá. Vamos a cerrar esto y esto. La pregunta es, ¿cuándo vuelven a tener nivel 1 y nivel 4 clase otra vez? Contenido del curso, proyecto, cronograma, y aquí encontramos el cronograma completo. La próxima conferencia es el 23 de agosto a las 10 de la mañana. Después le sigue una el 30 de agosto a las 10 de la mañana y por última una el 6 de septiembre también a las 10 de la mañana. Entonces, siempre que ustedes quieran saber y recordar cuáles son las fechas de inicio y de finalización de evidencias, se van al cronograma y encuentran todas las fechas. ¿Ok? Y aquí está fecha límite de recepción de actividades, 13 de septiembre, lo que les había indicado al principio de la videoconferencia. Acá está otra vez repetido. 13 de septiembre es el último día de envío de evidencias, tanto para nivel 1 como nivel 4. Muy bien. Entonces quiero agradecerle por estar acá presente. Esta videoconferencia la subo, la grabación, entre hoy y mañana la estoy subiendo, perdón, entre hoy y el lunes la estaré subiendo. Vale, muchas gracias, que tengan un excelente día. You have a wonderful day, guys. Bye bye. Good. Have a good one. Show.